en el capítulo 3, vamos a estudiar algunos versículos allí. Segunda de Timoteo, capítulo número 3. Vamos a estudiar dos pasajes de este capítulo, del versículo 1 al 5 y del versículo número 13 al 17. Antes de leer la Biblia, mientras lo están buscando, solo como manera de información, la segunda epístola a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, fue la última carta que él escribió antes de morir. Entonces yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero normalmente cuando una persona está a punto de morir, la gente que está con ellos siempre quieren prestar atención a qué es lo último que él tiene que decir, porque es muy importante, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Y a veces cuando una persona muere, los demás siempre dicen, yo me recuerdo exactamente cuáles fueron sus últimas palabras. Son muy importantes. Y de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, segunda de Timoteo es importante en el aspecto de que es lo último que él dijo antes de morir, antes de él morir como un mártir, ¿verdad? Recordamos que Pablo murió en Roma y él fue un mártir de la iglesia, ¿verdad? Él dio su vida por la fe. Entonces sus últimas palabras son muy, muy importantes y precisamente el capítulo 3 y el 4 pues ya es lo último que Pablo le dejó específicamente a Timoteo y a nosotros. Entonces es de mucha importancia lo que él tiene que decirnos, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 3 y dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Versículo 13, el mismo capítulo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, entonces el título del estudio de hoy es ¿por qué necesitamos la palabra de Dios? Yo pienso que las hermanas tal vez saben un poquito más de esto que voy a decir que nosotros los varones, ¿verdad? Pero yo creo que todas las hermanas que están aquí alguna vez han hecho una comida utilizando un libro de recetas, ¿sí o no? Antes, cuando no había YouTube. Sí. ¿Qué se necesita para poder llevar ya el plato hecho a la mesa? Cocinar. Condimentos. Los ingredientes. Los ingredientes. Preparación. Pues el manual, ¿cómo se dice? Exactamente, lo primero que se necesita es un libro de recetas. Cuando una mujer o un hombre o alguien quiere cocinar un platillo y utiliza un libro de recetas, pues lo primero que necesita es el libro.
de las recetas, necesita poseer, necesita tener, ser dueño de un libro. Tiene que estar en su casa, tiene que estar en la cocina. Entonces, lo primero que necesita es poseer el libro. La segunda cosa que necesita es abrir el libro. ¿Verdad? Es obvio, tiene que abrir el libro, tiene que ser dueño, tiene que poseer un libro. Cuando va a cocinar necesita abrir el libro y buscar la receta del platillo que quiere preparar. Entonces empieza a mover las páginas hasta que encuentra y dice: aquí está el platillo. Y el platillo trae un nombre, ¿verdad? Pongámosle un nombre a nuestro platillo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué les gustaría a ustedes? Barbacoa. Ok. Lasaña, barbacoa. Un mole. Un mole. Ok, pongámonos de acuerdo. Porque yo quiero comer una sola cosa. No nos da tiempo de hacer todo. Ya tenemos banquete. Lasaña, vamos a hacer lasaña. ¿Okay? Entonces él busca donde está la receta y encuentra lasaña. ¿Qué es lo primero que aparece en el libro de recetas? El nombre, ¿verdad? Y luego viene ¿qué? Los ingredientes. Para que el platillo salga de la manera como usted quiere y como dice el libro, ¿qué tiene que hacer? Seguir las instrucciones. Seguir todas las instrucciones. Debe tener los ingredientes que necesita y debe seguir todas las instrucciones. Por ejemplo, tiene que tener una libra de trigo, o no sé. ¿Se usa trigo para hacer la Pasta. pasta? Pero la pasta se hace de trigo, ¿no? Supongamos que lo va a hacer todo. A menos que vayas a hacer la pasta. Va a hacer su desde propia cero. pasta. Hacer una lasaña bien. Sí, claro, tiene que ser 3 from días de scratch. anticipación, ¿verdad? Tiene que ser de la nada, tiene que fabricar todas las cosas. Tiene que seguir las instrucciones. Pero ¿qué pasaría si usted dice: no, bueno, la verdad es que yo creo que el libro está equivocado, yo lo voy a hacer a mi manera? Tiene otra receta. ¿Perdón? Va a salir igual. No sale igual, ¿verdad? Sale de otro sabor. Va a salir como la hermana que hizo los chuchitos. Les terminó horneando con queso. Si uno dice: bueno, aquí el libro dice que necesita, voy a poner un ejemplo. El libro de recetas, las instrucciones, dice que necesita una cucharada de sal. Pero a mí me parece que una cucharada de sal no es suficiente. Yo pienso que el libro se equivocó. Le voy a poner 5 cucharadas de sal. Y entonces la persona que está haciendo el platillo dice: bueno, el libro dice una cosa, pero yo quiero hacer otra cosa. Yo lo quiero hacer a mi manera. Entonces hace las cosas a su manera, hace su platillo. Cuando llegan los invitados, para que usted les comparta la comida que usted hizo, el primer bocado que ellos prueben, ¿cuál va a ser la reacción de ellos? Por respeto. Van a decir: esto no parece lasaña, esto parece otra cosa. ¿Por qué razón? Porque no siguió las instrucciones al pie de la letra. Si hubiera seguido las instrucciones tal y como estaban en el libro, su platillo le hubiera quedado perfecto, una hermosa presentación, delicioso, y la gente lo hubiera comido, le hubiera gustado mucho el sabor y le hubieran aplaudido, le hubieran felicitado por el platillo que usted hizo. Pero como usted dijo: no, pues el libro es un libro nada más, pero yo puedo mejor, yo sé mejor, tengo más experiencia, yo lo puedo hacer mejor, entonces lo voy a hacer como yo quiera. El libro solamente lo voy a usar como una base nada más, como algo que no tiene importancia, pero la verdad es que como yo soy más inteligente, tengo más experiencia, entonces yo lo voy a hacer como yo quiero. El resultado es obvio, el resultado no es un buen resultado. Y ese ejemplo lo podemos nosotros también llevar a la palabra de Dios, a la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es
el libro que Dios dejó como instrucción para nosotros los creyentes, para vivir una vida victoriosa. La Biblia revela todo lo que necesitamos para vivir victoriosamente. Aquí, en la palabra de Dios como un dato muy interesante, la palabra de Dios tiene 66 libros, ¿verdad? 66 libros. Tiene 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios tiene aproximadamente 31.104 versículos. La palabra de Dios fue escrita en un periodo de aproximadamente 1000 años, desde que se escribió el primer libro hasta que se escribió el último. La palabra de Dios tiene 40 autores aproximadamente, diferentes. Dentro de los autores de la palabra de Dios hay reyes, dentro de la palabra de Dios hay profetas, hay doctores, hay agricultores, pescadores, de toda clase de personas, ¿verdad? Entonces, toda esta información, esos 66 libros, esos 31.104 versículos, los dejó Dios para que nosotros conozcamos a Dios. Es la revelación de quién Dios es para nuestra vida. Él quiso que nosotros los seres humanos lo conociéramos a Dios. ¿Y cómo fue? ¿Cuál fue el medio que Dios dijo? Este va a ser el medio para que los hombres me conozcan a mí, sepan quién soy yo. Dijo, les voy a dejar la palabra de Dios. Es interesante porque para que nosotros podamos tener una Biblia en nuestra mano, gente derramó sangre por eso. Gente dio su vida por esto. Hubo una persona en Inglaterra que a él lo quemaron vivo por traducir la Biblia al inglés. Su apellido es Tyndale. ¿Lo dije bien? ¿Tyndale? Sí. Él lo quemaron en una hoguera. Lo quemaron vivo porque él tradujo la Biblia al inglés. Personas dieron su vida, derramaron sangre para que nosotros podamos tener una copia de las Sagradas Escrituras. Hay gente en otros países del mundo en este momento que ellos serían muy felices si pudieran tener una copia de la Biblia. Para ellos esto sería como un tesoro increíble, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios para nosotros debe ser algo que es muy, pero muy importante en nuestra vida. Por eso se llama el título de la lección, ¿por qué necesitamos nosotros la palabra de Dios? Y los primeros versículos que nosotros vemos aquí en este estudio del día de hoy, el apóstol Pablo está hablando con Timoteo, o le está escribiendo a Timoteo, y dijimos que son sus últimas palabras. Lo primero que le dice el apóstol Pablo a Timoteo es que él necesita prestar mucha atención a la información que él le va a dar. El versículo 1 dice, también debes saber esto. Así empieza el versículo 1 del capítulo 3. También debes saber esto. Lo que Pablo le va a decir es muy importante y es una información necesaria para la vida de Timoteo. Él necesita saber estas cosas. En nuestra vida hay muchas cosas que nosotros necesitamos saber, necesitamos conocer. Y para que nosotros podamos conocer esas cosas, tenemos que tener el libro, como el libro de las recetas, ¿verdad? Tenemos que tener un libro, tenemos que ser dueños del libro, que sea nuestro libro de recetas, por así decirlo. Y no lo podemos nosotros tener solamente en una mesa o en un mueble o en un escritorio, sino que ese libro nosotros necesitamos abrirlo constantemente, leerlo, aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. Entonces dice Pablo, le dice a Timoteo, debes saber esto, es una información muy importante que Timoteo no puede pasar por alto. Lo que Pablo quiere que Timoteo sepa, dice que
va a suceder en los postreros días. Ahí dice el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces Pablo le está hablando a Timoteo acerca de los últimos días, es decir, el tiempo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice los postreros días. Cada vez que la Biblia habla de los postreros días, está hablando de los últimos días antes de que nuestro Señor Jesucristo venga a esta tierra. Ahora, nosotros quizás podríamos afirmar que estos son los últimos días, aunque probablemente estemos equivocados, porque el Señor Jesucristo mismo dijo de que ese tiempo solamente lo conoce Dios el Padre, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo, y yo siempre he creído esto, es que cada generación de seres humanos que ha vivido en la tierra, es probable que esa sea la última generación. Entonces puede ser que sea la nuestra, pero al mismo tiempo puede ser que no lo sea. Pero nosotros debemos vivir como si fuéramos esa última generación. ¿Me explico? Porque así vivieron los primeros discípulos. Ellos creían que el Señor Jesús iba a regresar en el tiempo de ellos, pero no vino. Entonces los que lo siguieron a ellos esperaban al Señor Jesús en el tiempo de ellos y no vino. Y así los días nos llegaron a nosotros. Ahora nosotros deberíamos vivir como que si esta fuera la última generación, aunque en realidad no lo fuera, pero nosotros debemos vivir así. Por todas las cosas que suceden en el mundo, nosotros podríamos pensar que quizás sea esta la última generación y que Pablo está hablando de nuestros días. ¿Por qué razón? Porque él describe cómo va a ser la conducta de los seres humanos antes de que Cristo venga. Yo no sé si ustedes prestaron atención a la lectura, pero primero nos habla de su vida moral, de cómo será su comportamiento moral, y por último habla de cómo será su comportamiento religioso. ¿Qué dice acerca de la conducta de los seres humanos? Dice, porque vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres. Cuando dice hombres no se refiere al sexo masculino, sino se refiere a la humanidad, a los seres humanos. ¿Cuál será la conducta? En primer lugar, la conducta moral de los seres humanos. ¿Cómo será? ¿Qué es lo primero que dice? Amadores de sí mismos. Egocentrismo. La persona solamente piensa en sí mismo. Él es el centro del universo, es como el sol, que todos los planetas giran alrededor del sol, ¿verdad? Entonces también nosotros a veces pensamos que toda la vida debe girar alrededor de mi vida. Yo soy el más importante, y a veces el día de hoy nosotros vemos lo que se llama culto a las celebridades, ¿verdad? Donde las personas llegan a ocupar una posición dentro de la sociedad, ya sea que sean actores o cantantes o artistas. Entonces todo el mundo o deportistas o predicadores, ¿verdad? Donde todo lo que se hace es pensando en ellos. El culto a las celebridades. Entonces, moralmente, dice que el comportamiento de las personas antes de la venida del Señor Jesús, los tiempos postreros, dice que la gente serán amadores de sí mismos, egocentrismo, el pensar solamente en mí. Eso es la raíz de donde vienen todos los pecados, donde se origina el pecado, es en el egocentrismo, es en mi egoísmo, es en pensar que yo soy la persona más importante que existe. Y esto es totalmente contrario al Evangelio, porque el Señor Jesús nos enseñó a nosotros, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Entonces el cristianismo es opuesto, porque en lugar de que yo sea la persona más importante, el cristianismo a mí me enseña que yo debo negarme a mí mismo y darle lugar a otras personas.
ver a otras personas, como dice el apóstol Pablo, que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno considere a los demás como mayores a sí mismo, que piense de sí con cordura. Es decir, que uno no se crea que uno es el más importante. Amadores de sí mismos, egocentrismo, el centro de gravedad es su vida y no es Dios. Y esta persona siempre va a tener una actitud egoísta, se convierte en el centro del universo, todo gira a su alrededor. Y entonces el segundo paso es que esta persona se vuelve un avaro, ¿verdad? Avaro. Ama el dinero, ¿verdad? Empieza a la avaricia. Luego dice vanaglosos. Vanaglorio significa que se enorgullece de sus propias acciones. Se enorgullece de sus propias acciones. Blasfemos, ¿verdad? Blasfemos, esto tiene que ver con Dios. Personas que se burlan de Dios, personas que utilizan el nombre de Dios en vano, personas que maldicen a Dios, que blasfeman el nombre de Dios, desobedientes a los padres. Esto no necesita mucha explicación, ¿verdad? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, es decir, no creyentes, sin afecto natural. Esto se ve mucho el día de hoy porque cuando dice aquí sin afecto natural, la palabra que utiliza es la palabra storge en el griego. Y es el amor que tiene una madre por sus hijos, sin afecto natural. Es decir, que el afecto o el amor que una madre debe tener por su hijo, no lo tiene, ¿verdad? Entonces nosotros lo vemos muy claramente hoy en nuestra sociedad con las leyes acerca del aborto, donde se le dice a las personas que ellos son los dueños de su cuerpo, ¿verdad? Es tu cuerpo y es tu decisión. Pero ¿qué tal del cuerpo que lleva dentro, ¿verdad? ¿Y qué tal de la decisión de él? ¿Y qué tal de la vida de él? ¿Verdad? Entonces, sin afecto natural. El hecho de que... Ajá. Yo también lo vería en el punto también de sin afecto natural, de lo que vemos ahora que pasa en las escuelas, de que ven que a un niño lo están matando y nadie hace nada, más bien se pone a grabar. Sí. O sea, ya no hay ningún amor. No solamente en las escuelas, Sí, sino casi en todos los aspectos de la sociedad. Algo está sucediendo y la gente, en lugar de correr a ayudar a la persona que está en peligro, saca el teléfono y empieza a grabar. Sí, eso yo le hablo, nada de afecto, ya como que no tuvieran alma ni corazón. Sin amor por el prójimo, No, ¿verdad? compasión. ¿Se recuerdan que la vez Nada, pasada compasión. nosotros Sí, estudiamos acerca del amor al prójimo? Entonces no hay afecto natural, no hay compasión hacia nuestros hermanos, los seres humanos, sin afecto natural. Implacables, la palabra implacable quiere decir que son personas muy severas. Calumniadores. La traducción de la palabra calumniadores en el griego se traduce, en español se traduce diablos. Sí, esa es la palabra traducida del griego, la palabra calumniadores es diablos. Intemperantes, la palabra intemperante es una persona que tiene un temperamento demasiado fuerte, demasiado violento. La palabra intemperante significa violencia, violento, intemperantes, crueles. Vean lo que sigue, aborrecedores de lo bueno. Todo lo que Dios representa es bueno. Y nosotros vemos, por ejemplo, ahora la música secular, la música, especialmente el hip hop que le llaman, el rap y toda esa clase de música. Ellos están promoviendo todo lo malo, ¿verdad? Aborrecen lo bueno. Casi la mayoría de los cantantes seculares, su música, su letra, que a veces no se puede entender, sino que uno tiene que buscar la letra de la canción para poder saber lo que están cantando, y cuando uno se da cuenta de lo que están cantando, porque cantan demasiado rápido o las notas están tan, no se puede distinguir, entonces uno no sabe lo que están diciendo y los jóvenes, los niños lo están repitiendo y todo lo que ellos están cantando es en contra de lo bueno. Siempre están glorificando lo malo. El sexo, las drogas, el alcohol y todas esas cosas. Aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos o violentos. Infatuados es una palabra también muy interesante. La palabra infatuado significa presumidos. Presumido, petulante, necio, vanidoso, jactancioso, fanfarrón. Infatuados. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Esta es la conducta moral. Entonces, les pregunto yo a ustedes. ¿Ustedes creen que cuando Pablo le dijo a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos, creen ustedes que Pablo estaba pensando en nuestros días? Sí. Basado en la conducta de los seres humanos que le está diciendo. Parece. Sí. Él hablaba Sí. en su tiempo, pero lo Pero, aplicamos ahorita. por supuesto, y él está hablando a Timoteo acerca del futuro, ¿verdad? Le está hablando del futuro. Mira, van a venir días peligrosos, tiempos peligrosos, en los postreros días. Entonces la pregunta es, basado en la descripción esta de la conducta de la humanidad, yo creo que el apóstol Pablo estaba hablando de nuestros días. No hay razón de uno decir, no, pues falta un poquito todavía. Todo esto está aconteciendo en nuestros días. De que se va a poner peor es muy Sí, creíble. y pero- aquí viene más adelante lo que dijo Pablo, ¿verdad? Ahora la conducta religiosa, el versículo 5. ¿Qué dice? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, negarán su poder. La piedad es la vida cristiana, es el comportamiento cristiano, es el comportamiento que debe tener un hijo de Dios, una vida de piedad, de devoción con Dios. Y dice que ellos tendrán apariencia. ¿Qué es una apariencia? Solamente es lo que vemos nosotros cuando una persona está al frente, cuando tiene que comportarse de cierta manera. Pero cuando no lo estamos viendo, su vida es totalmente diferente. Sus palabras cambian, su forma de ser cambia, su actitud cambia, es decir, que lleva una doble vida. Aparenta, se viste de una manera, pero su vida es contraria a lo que él dice o a lo que él quiere aparentar, ¿verdad? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué es lo último que dice Pablo? ¿Qué debe hacer Pablo con esta clase de personas? Evitarlos. A estos evita. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Después de esto, Pablo hace una comparación entre la conducta de los seres humanos y la conducta que tenía Timoteo. En el capítulo 3, versículo 13, del 13 al 15 dice, 13 al 15, el versículo 13, y era lo que ustedes estaban diciendo, ¿verdad? La conducta de la humanidad, de los seres humanos, es tal que uno pensaría, como hay un decir de los cristianos, ¿verdad? Que yo siempre lo escucho y a mí siempre me da mucha risa porque los cristianos decimos cuando queremos, como, es un dicho, ¿verdad? Es una cosa que solamente lo repite uno como que fuera un loro. Dice que tus mejores días están por venir. Dice, lo mejor aún está por venir, ¿verdad? Todos hemos escuchado eso en los labios de los predicadores, ¿verdad? Lo mejor aún está por venir. Y la Biblia nos muestra a nosotros un cuadro completamente diferente. A la humanidad no le espera lo mejor, a la humanidad le espera lo peor. Lo peor todavía no está aquí, no lo hemos visto. Yo pienso que para una persona que es creyente, que cree en Jesús, que Jesús es su Salvador, para él sí lo mejor está por venir porque nos espera el cielo. O sea, es lo mejor, no hay una cosa mejor. Pero eso no se le puede decir a una persona que no es cristiana. A una persona que no es cristiana, si yo le digo, tus mejores días están por venir, yo lo estoy engañando, le estoy mintiendo. Porque si no se arrepiente y si no cree en Jesús, no le espera lo mejor, le espera lo peor que existe. Que nuestro pastor ha estado predicando acerca de eso en los últimos domingos, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí el versículo 13? Dice, mas los malos hombres y los engañadores, ¿cómo será su final? De mal en peor. Irán de mal en peor, engañando
y siendo engañados. Esto es lo interesante, porque una persona que engaña a otro, también él es engañado. Y esta es la razón por la cual un creyente necesita la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, porque hay hombres peligrosos, porque hay personas religiosas que son peligrosas. Hay mucho engaño en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. Hay mucho engaño en las iglesias, hay muchas herejías, hay falsas doctrinas, hay falsas enseñanzas. Estamos viviendo en tiempos de apostasía. Pablo lo dice aquí, vendrán tiempos peligrosos, pero también está hablando en el aspecto de el ambiente cristiano, el ambiente cristiano. Y el día de hoy, el cristianismo es una cuestión o es un asunto en el cual nosotros necesitamos creer, conocer y estar bien enseñados de lo que la palabra de Dios dice para no ser engañados, para no ser engañados. La Biblia dice que en los tiempos postreros, si Dios no interviniera, aún los escogidos van a ser engañados por el enemigo. Si han leído eso ustedes en Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Entonces nosotros debemos estar tan persuadidos, tan conocedores de la palabra de Dios por el hecho de que ahora hay mucha gente engañadora, hay mucha gente que engaña, hay mucha gente que utiliza la Biblia para engañar a los demás. Y dice aquí, los hombres malos, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Yo siempre he estado viendo en estos últimos días una serie acerca de una secta que es una secta muy peligrosa aquí en los Estados Unidos y que nació aquí en Estados Unidos, pero que se ha esparcido por muchos países en el mundo. Y las personas que hicieron la serie son personas que salieron de esa secta. Y ahora ellos están exponiendo todas las prácticas y las enseñanzas y con testimonios de personas, de los abusos que ellos sufrieron y todo eso. Entonces al final ellos están hablando en una mesa, están sacando como conclusiones, y a mí me llamó mucho la atención de una frase que ellos dijeron porque se hicieron la pregunta. Dice, ¿por qué razón las personas esperan tanto tiempo o aguantan tantas cosas como las cosas que ellos tuvieron que pasar? Porque son abusos increíbles. ¿Por qué la gente espera, aguanta, se resiste al cambio, a irse, a dejar o a salirse? Y la razón que ellos dieron fue la siguiente: porque siempre hay una ilusión que la persona tiene que las cosas van a mejorar. Siempre está esa esperanza y uno dice, es que las cosas van a cambiar. Y eso lo mantiene a uno en ese lugar, esperando. Y la ilusión de que algún día, en algún momento, las personas van a decir, bueno, ¿saben qué? Estamos equivocados, lo que estamos haciendo está mal, vamos a cambiar. Ese día nunca llega, nunca llega. Porque la Biblia dice aquí que las personas que están equivocadas van como de mal en peor, de mal en peor. Entonces llega el momento en el que una persona tiene que decir y abrir los ojos de alguna manera, que Dios intervenga, que le abra los ojos o que Él mismo abra los ojos, se dé cuenta de la vida, del error, de las cosas que está aprendiendo, lo que le están enseñando y diga, es suficiente. Esto no va a cambiar y el que tiene que tomar la decisión debo ser yo. O sigo aquí bajo este engaño, o simplemente busco algo correcto, algo mejor. Porque esas personas dijeron, nosotros, gracias a Dios, nos salimos, estamos fuera, pero todavía allá adentro hay miles que todavía están siendo engañados. Entonces, ellos dijeron, ¿cuál es la esperanza? ¿Por qué razón? 20, 30 años en esa secta. ¿Por qué aguantamos tanto tiempo? Y todos llegaron a la misma conclusión. Porque todos teníamos la esperanza de que algún día las cosas fueran a cambiar. Y ya pasaron muchísimos años y décadas y en lugar de cambiar, la cosa sigue peor.
Es un estudio muy interesante acerca de esa secta y que a mí me ha servido muchísimo también. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es? Se llama, es acerca de las Scientology, de la cientología. Entonces la serie la hizo una actriz que se llama Leah Remini y ella era cientóloga. Es la secta a la que pertenece Tom Cruise y John Travolta y todos ellos. Es una secta, es una de las peores sectas y ellos llegaron a tal punto que ellos llegan a pensar que eso es una religión. Ellos dicen que es una religión. De hecho se llama la iglesia de la cientología. Usan el nombre iglesia, ¿verdad? Entonces es una cosa increíble el sufrimiento que ellos tienen que pasar allí, y el engaño es pero demasiado destructivo. Entonces, si algún día ustedes tienen la oportunidad de verlo, es una serie muy bonita que le abre los ojos a uno, para que uno pueda agradecerle a Dios que Dios quiso que nosotros creyéramos en su Hijo Jesús. Yo ahora, así como una cuestión de broma en mi mente, ¿verdad? Yo no se lo he dicho a nadie, pero se los voy a decir ahorita. Cada vez que termina un día, yo digo, hoy fue un buen día porque no me hice cientólogo. Solamente con el hecho de no haberme hecho cientólogo fue un buen día. Gracias a Dios, ¿verdad? Dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y ahora, ¿qué dice acerca de Timoteo? Versículo número 16. Porque no todo es malo, pero nosotros debemos saber dónde estamos. Mire lo que le dice a Timoteo. Dice, pero persiste tú. Entonces esto es personal. Hay muchas personas que son engañadas, que se dejan engañar, que creen en la mentira y aún sabiendo que están en una mentira, permanecen allí. Pero tú, ahora le está hablando a Timoteo en una manera personal. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste o te convenciste de estas cosas, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo tuvo varios maestros, su abuela Loida, su madre Eunice y el apóstol Pablo. Imagínense qué clase de maestros tuvo Timoteo. Su abuelita fue una gran influencia para la vida de Timoteo, su madre y el apóstol Pablo. En nuestra vida nosotros necesitamos personas que nos guíen en la palabra de Dios, que nos enseñen en la palabra de Dios. Y Timoteo tuvo maestros, tuvo maestras. Especialmente nosotros que tenemos la bendición de ser padres, que tenemos hijos. Los abuelitos son una influencia muy grande en la vida de sus nietos. ¿Por qué? Porque la abuelita de Timoteo lo guió en las enseñanzas de la palabra de Dios. Su mamá lo guió en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y después tuvo uno de los mejores maestros. El apóstol Pablo fue maestro de Timoteo. Imagínense ustedes sentarse a escuchar a Pablo enseñar la palabra de Dios. Eso hubiera sido una cosa maravillosa, ¿verdad? Nada más y nada menos decir, no, el que me enseñó a mí fue Pablo. Wow, ¿se imaginan ustedes eso? Por eso le dice, persiste tú en lo que has ¿qué? Aprendido. Diga conmigo, aprender. ¿Qué debemos nosotros sacar de este estudio el día de hoy? Que la Biblia hay que aprenderla. Tenemos que aprenderla. Tenemos que estudiarla a conciencia, de una manera sistemática. ¿Qué quiere decir eso? De que usted no abre la Biblia un día y dice, bueno, donde me caiga el dedo ahí voy a leer. Sino que usted lleva un plan de estudios. Usted lleva un plan de estudios. Usted dice, terminé cierto libro y dice, ahora voy a empezar a estudiar el Evangelio de Juan, y lo lleva de una manera sistemática. Estudia un libro, termina ese libro, empieza otro libro, uno que esté relacionado con el mismo tema. Si quiere estudiar profecías, estudia los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel. Si quiere estudiar los salmos, ¿verdad? Pero lo lleva en una manera sistemática. Usted dice, ayer leí este capítulo y hoy voy a leer el que sigue y después el que sigue y voy a terminar un libro. Pero estoy aprendiendo, necesitamos aprender, y los felicito a todos porque ¿por qué estamos nosotros hoy aquí? Porque queremos aprender.
Y eso es una cosa buena, porque hay mucha gente que cree que ya lo sabe todo. Yo reconozco que yo no lo sé todo, yo reconozco que a mí me falta mucho, por eso estoy aquí, porque quiero aprender y eso es una cosa buena. Y Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Mi pregunta para ustedes, ¿qué aprendió usted esta semana de la palabra de Dios? ¿Aprendió algo? ¿Pasó tiempo en la palabra de Dios? ¿Le dedicó un tiempo durante el día al estudio concientizado de la Biblia? Usted apagó todas las distracciones y dijo, voy a leer este capítulo y algo tengo que aprender. ¿Sí lo hizo? Por eso dice, ahora ¿qué tiene que hacer? Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste o te convenciste sabiendo de quién has aprendido. Y mire lo que dice el versículo 15. Y que desde la niñez, ¿qué sigue? Has sabido. ¿Qué significa eso? Saber es porque en la cultura judía ellos tenían que memorizar 10 versículos, 20 versículos. Tenían que memorizar 5 libros de la Biblia. El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De memoria, los 5 libros. Los 5 libros. Y eso hasta el día de hoy. Los niños judíos a los 5 años ellos empiezan a estudiar en unas escuelas que se llaman yeshivas. Lo que ellos hacen es aprender la Torah o los 5 libros primeros de la Biblia y el Talmud. Y lo aprenden de memoria, los 5 libros. Y Pablo le está diciendo que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles eran las Sagradas Escrituras en ese momento? El Nuevo Testamento no se estaba escribiendo, entonces él está haciendo referencia al Antiguo Testamento. ¿Y qué sabía Timoteo? Sabía las Sagradas Escrituras. ¿Cómo las sabía? Las sabía de memoria. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo, verdad? Y no le dijo, espérame, déjame buscar, ¿verdad? Sino que con la tentación inmediatamente le dijo, no, porque así está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De memoria, en la mente ya estaba lista la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios Él venció al diablo, la tentación. Sabiendo la palabra, teniéndola lista, teniéndola en la mente. A mí me gusta mucho ese también, una serie que yo vi acerca de una familia judía, porque ellos son ortodoxos y se dedican al estudio de la palabra de Dios. Y en un momento un muchacho tenía que tomar una decisión y le fue a pedir consejo al rabino. Y el rabino le dijo, mira, tú has estudiado tanto la Biblia, le dijo, que ya la Biblia corre por tus venas. Tú toma la decisión de acuerdo a lo que tú sabes de la palabra de Dios. Ella te va a guiar porque ya es parte de tu ser. Le dijo, ya la Biblia es parte de tu ser. Yo dije, wow, qué cosa tan tremenda. Que esto llegue a ser parte de mi ser. Que esto sea lo que me guía a mí en mis decisiones. Y como le dijo el rabino al estudiante, le dijo, esto ya corre por tus venas. Wow, dije, eso es una cosa tremenda, ¿verdad? Que la palabra de Dios llegue a ser parte de nuestro ser, parte de mi vida. Como dijo el Señor, la Biblia ya no va a ser escrita en tablas, va a estar escrita en nuestro corazón. Ahora los últimos versículos ya para terminar. Dice 16 y 17, por eso necesitamos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es nuestra lámpara. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Dice, toda la escritura, está hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento, toda la escritura es que inspirada por Dios y es útil para varias cosas, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o capacitado para toda buena obra, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, 4 cosas para las que la palabra de Dios nos sirve: es para aprender, para enseñar, es un libro útil para enseñárselo a nuestros hijos, para redarguir, o sea, reprender, para corregir, y aquí es donde quisiera yo que nosotros por 10 segundos pensáramos también en que quizás nosotros cuando nos enseñaron la palabra de Dios, en el momento que nos la enseñaron, quizás nos enseñaron cosas incorrectas.
tenemos doctrinas equivocadas, pensamientos equivocados en cuanto a la obra de Dios y nuestra vida cristiana. Y ahora tenemos la palabra de Dios para corregir ciertas enseñanzas en nuestra vida. Hay ciertas cosas que como creyentes nosotros lo pensamos porque así me lo enseñaron a mí, pero realmente como me lo enseñaron no está correcto. Quizás la persona no era preparada, tenía llamado de Dios, pero no estudió y no lo enseñó correctamente, pero ahora se puede corregir porque para eso es la Biblia. La Biblia es para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, terminando, hermanos, con esto, esta semana, dediquemos tiempo para, a una manera concienzuda, estudiemos la palabra de Dios. Amén. Que va a ser de gran bendición para nuestra vida. El pastor lo dijo la semana pasada. No me crea a mí porque yo lo digo. Eso me impactó muchísimo cuando el pastor dijo eso. No me crea a mí, lo dice el pastor de nuestra iglesia. Dice, crea lo que la palabra de Dios dice. Si usted me escucha a mí, no me crea a mí, dice él. Créalo porque la Biblia lo dice. Yo la primera vez que escucho a un pastor decir eso, fue una cosa impresionante. La verdad es que es impactante escuchar a un hombre decir eso, ¿verdad? No porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias por este día, por el tesoro más grande que nosotros tenemos, Señor, que es tu palabra, por los hombres, Señor, que dieron su vida para que nosotros podamos tener una copia de las Sagradas Escrituras. Señor, que nosotros aprendamos a valorarla, a amarla, a estudiarla y a vivirla, Señor, en nuestro diario caminar. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.